conselleiro, lle consciente de que lesos mentires e chapuces pueden tumbar xudicialmente la oposición de especialistas de atención primaria con la catástrofe que eso supón? Sí, señor diputado. El artículo 70 del texto refundido, y vuelvo a decir lo mismo, es un informe exhaustivo hecho por el Servicio de Salud del Principado de Asturias, su gerente y el director de personal. Y, evidentemente, voy a volver otra vez a leer el informe, en este caso, en respuesta a su pregunta. El artículo 70 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre, dispone que las necesidades de recursos humanos con asignación presupuestaria serán objeto de OPE y la constituirán. Artículo 40 de la Ley 385 de la Ordenación de Función Pública. El conjunto de las plazas vacantes dotadas en los presupuestos de la comunidad autónoma en el ejercicio correspondiente. Estos preceptos llevan al acuerdo del Consejo de Gobierno de 14 de diciembre del 2017, BOPA 18 de diciembre. Se han hecho efectivas, según la Ley 3/2017 de 27 de junio de los presupuestos generales del Estado para el año 2017. En el artículo 19, se lo comentaba el otro día, dispone que la incorporación de nuevo personal estará sometida a los límites establecidos, que en los servicios de salud será del 100%, lo que se llama tasa de reposición. En el segundo lugar, en el artículo 19, regula el proceso de estabilización de empleo temporal acordado previamente por el Ministerio de Hacienda y Función Pública y los representantes de las organizaciones sindicales, comisiones, UGT y CESIF, de 29 de marzo del 2017 para la mejora del empleo público. Concretamente, para el ámbito sanitario, se podrá disponer de una tasa adicional que incluirá hasta el 90% de las plazas que hayan estado ocupadas de forma temporal e ininterrumpidamente, al menos en los 3 años anteriores a 31 de diciembre de 2016. Se aprobarán y publicarán en los diarios oficiales en los ejercicios 2017 a 2019, debiendo situarse la tasa de cobertura temporal al final del citado periodo, es decir, en el año 2020, por debajo del 8%. Una vez publicada la Ley de Presupuestos del Estado, se publica una OPE que aúna las tasas de reposición con las de estabilización, es decir, 2.416 plazas del total de las categorías profesionales. Así se da también cumplimiento al mandato del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, traspuesto en el artículo 19 de estabilización del empleo temporal en las plazas de personal estatutario de los servicios de salud. Tercero, por ello, en el marco legal determinado por la Ley de Presupuestos y en la categoría de médico de familia y de conformidad con los criterios de la Secretaría de Estado a través de la Dirección General de Función Pública, así como de la Secretaría General de Sanidad y Consumo y el Grupo de Trabajo de la OPE, los días 22 y 26 de junio se ofertan 124 plazas, que son aquellas que han estado ocupadas ininterrumpidamente los 3 años anteriores a 31 de diciembre del 2016. Siendo los destinos funcionales correspondientes a las mismas los equipos de atención primaria, los servicios de atención continuada y los médicos de área sanitaria. Y cuarto, este avance en la estabilización del empleo es necesario armonizarlo también con el derecho del personal fijo a acceder a otros destinos de la misma categoría y especialidad a través de un concurso de traslado, respetando el derecho de los propietarios a la movilidad voluntaria recogida en el artículo 37 del Estatuto Marco, establecido en el artículo 32 del Real Decreto 1/1999, con destino funcional en los equipos de atención primaria, en los servicios de atención continuada y los médicos de área. De esta manera, se alcanza prácticamente el 100% de estabilización en las plazas de categoría de médicos de familia, que se cubrirán de forma definitiva todas las plazas de naturaleza estructural que se encuentren desempeñadas por personal temporal. Con esta exposición queda detallada la normativa vigente en materia de OPE y queda justificada el amparo legal de la convocatoria sin que pueda alegarse ningún tipo de desbarajuste, ilegalidad o engaño en la oposición convocada. En este momento hay 873 profesionales que tienen puesto precio a la súa cabeza, señor consellero, y probablemente acabe haciéndolo toda la sociedad asturiana, porque usted engañó a 99 efectivos del SAC y a 774 aspirantes a la oposición de atención primaria. Y con los dos engaños, lo que fixo foi embolizar la arteria que nutre a la plantilla del nuestro sistema sanitario. La oposición, que lle precisamente
la que permite, la que da acceso a plazas fixes para atraer a personal facultativo. Fíxese lo que usted armó. E foi facelo, además, precisamente con la oposición de atención primaria, que é unha deles máis delicaes e deles máis necesarias, e con ello puso en peligro el dispositivo que tiene que ser el pegollo que sustenta todo nuestro sistema sanitario. De ahí la relevancia de este asunto. No voy a ampliar mucho más la argumentación que ya di el otro día, en la anterior pregunta, porque la única novedad es que usted se reafirma una mentira y que además se niega a reconocer el error que cometió. Pero sí que añadió una nueva cosa también, que es que quiso o intentó reírse aquí de todo el mundo. Porque hay que tener la cara muy dura para decir a la gente que se presentó a la oposición que perfectamente sabían que ofrecía plazas del SAC. O para decir a la gente del SAC que cómo no se presentaron a la oposición. Cuando usted mismo, de su palabra, dijo que los destinos del SAC no deben salir en esta oposición, que deben salir más adelante. Y cuando además lo acordó así el SESPA con los sindicatos, que iba a salir más adelante de 2017. Y es tremendo que para arriba de engañarlos, ven aquí a echarlos en cara que confiar en una sola palabra, que confiar en la palabra del consejero. Es que esto ya es muy gordo. El único error que cometió la gente del SAC y la gente que se presentó a esta oposición fue confiar en la palabra del consejero de Sanidad del gobierno asturiano. Fíjese lo gordo que es esto. La falta absoluta de credibilidad de la su palabra, desde nuestro punto de vista, ya hay motivo de sobra para cuestionar la su continuidad en el cargo. Así se lo digo. Pero ya que, además, detrás de la mentira, lo que vienen son las consecuencias. Porque esas mentiras que usted contó a los aspirantes y al SAC dan base para tumbar jurídicamente la oposición de atención primaria. Y eso sería sencillamente imperdonable. Sería imperdonable porque sería perder la oportunidad de reforzar la plantilla de un dispositivo fundamental, que es el de atención primaria, con personal fixo. Señor consejero, lo único que lo mantiene a usted ahora mismo encima de ese sillón es que todavía no remató esta locura, que todavía no la acabó de ejecutar. Si sigue por el camino que va directo a convertirse en proscrito, de xuro, y con toda seguridad va a acabar finando el su mandato o con un cese o con una dimisión, una de las dos. Nos no descartamos ese horizonte. A nos no nos dolería prenda en reprobarlo o en demandar la su dimisión por esta cuestión, porque ya es extremadamente grave, como ya expliqué. Pero de momento preferimos evitar la catástrofe, por bien de la plantilla, por bien de la atención primaria y por bien de Asturias. Con lo cual, lo que queremos mostrar es la solución que tiene delante de las sus narices y que hasta ahora se niega a asumir y a reconocer. Usted ahora tiene que ofrecer varios traslados y tiene que ofrecer plazas vacantes para los traslados. Y es por eso que tuvo que tirar de las plazas del SAC. Pues bien, ya sea para la oposición o ya sea para los traslados, usted, quiero recordar que tiene la facultad de crear nuevas vacantes. El Gobierno tiene esa facultad. Usted lo puede proponer y el Consejo de Gobierno puede aprobar la creación de nuevas vacantes. De esta manera, habría para otorgar los 124 que se ofrecen en la oposición y los otros tantos traslados que tienen que ofrecer. Con lo cual, tiene a su mano una posible solución. Y eso es lo primero que pido. Lo que pido es que lo arregle, que rectifique, que reconozca el error y que lo arregle. Porque si no lo arregle, lo que tendremos que hacer desde nuestro grupo parlamentario es pedir que se vaya. Con lo cual, señor consejero, usted, ¿qué es lo que prefiere? Quedan a su mano
el solucionar esto o convertirse en un proscrito y finalizar el su mandato antes de tiempo. Gracias. Perdone, pero me parecen muy duras las palabras de precio a mi cabeza. Pensé que formaban parte de una historia de España que ya se había olvidado. Por lo que respecta a la posibilidad de tumbar judicialmente, hemos de indicar que hasta el momento no se ha evidenciado ningún argumento jurídico que permita presumir de que se puede producir una impugnación judicial, pero todas las demandas se pueden producir y así para eso están los servicios jurídicos para actuar. Los facultativos del servicio de atención continuada están dentro de la categoría profesional, usted lo sabe también, de médicos de familia, y la creación de nueva categoría solo se puede realizar a través de leyes de la Junta General. Este requisito fundamental se exige toda vez que, al no tener el servicio de salud una normativa específica en esta materia, procede a acudir supletoriamente al artículo 22 de la Ley de Ordenación de la Función Pública por mandato del artículo 2.2 del Estatuto Marco, que obliga a publicar supletoriamente las disposiciones y principios generales sobre la función pública. Tampoco el Real Decreto 2015 de legislación estatal 184, por el que se regula el catálogo homogéneo de equivalencias de las categorías profesionales del personal estatutario de los servicios de salud y el procedimiento de su actuación, no recoge a nivel nacional el personal del SAC como una categoría profesional, sí como una prestación de funciones de los propios médicos y enfermeras de familia. Segundo, por lo que respecta al argumento de la pervivencia de la convocatoria específica de un proceso selectivo para plazas de SAC, es preciso aclarar que el citado compromiso no se encontró nunca en la oferta pública de empleo del año 2016. Simplemente se convocaron 99 plazas de categoría de médicos de familia sin especificar el sitio, el lugar ni el destino funcional. Que se trate de plazas de SAC y, además, debe de tenerse en cuenta lo establecido en el artículo 70.1 del EBEP, la Ley Estatuto del Empleado Público. En todo caso, la ejecución de la oferta de empleo público, instrumento similar, deberá desarrollarse, dice, en el plazo improrrogable de 3 años, 2006-2009. Así consta en el informe de los servicios jurídicos relativo a la procedencia de ejecutar en el ámbito del SESPA las ofertas de empleo público correspondientes al año, entre otros, del 2006, que en referencia a la oferta de empleo público de ese año indica que deben de ajustarse a las condiciones previstas por el EBE, lo que incluye el límite terminante de los 3 años previstos en el 70.1, que, como se indica en el propio informe, tiene carácter esencial. En consecuencia, no procede convocar ningún proceso selectivo que se derive de la oferta del año 2006 por haber transcurrido más de 3 años previstos en el artículo 70.1 del EBE. Y, en último lugar, lo que usted nos plantea, sabe perfectamente que estamos en este momento trabajando con una plantilla orgánica y, cuando la plantilla orgánica se apruebe por parte y en las diferentes, pues trabajaremos con una plantilla que no es la que tenemos en este momento, con lo cual no podemos prever nuestro futuro y desarrollar OPEs y concursos en relación con el futuro que creemos conseguir, pero que no sabemos si lo vamos a conseguir